Bienvenidos a otro interesante episodio en el cual el día de hoy el máster nos va a estar revelando un poco de sus secretos cuando tuvo la oportunidad de entrenar contra un séquito de jugadores de la élite, o sea, en este caso jugadores del mismo nivel que el máster, pero claro, el máster cuando entrenaba en ese momento estaba ahí como quien dice aprendiendo. Bienvenido máster una vez más a Gracias, gracias. Un placer tu estar canal y nuestro canal. de nuevo volviendo al podcast, que fue la, el inicio de nuestro canal, ¿no? Y sí, la Que ha verdad es que ido me cambiando un parecía poco, que, ¿no? Mm. sí, sí, me parecía que había que dedicar un episodio a hablar un poco de mi experiencia con otros jugadores que siempre, bueno, me han preguntado mucho y he hablado en ocasiones de episodios así más de manera específica, pero me parecía interesante hablar de toda la historia, ¿no? De cuando empecé a trabajar por primera vez con jugadores de élite. Y se remonta al año 2007, fue la primera vez que recibí una invitación de un jugador de élite para trabajar con él, y fue el Eco, ¿no? Que lo he mencionado muchas veces ya en entrevistas y tal, y es conocido que colaboré con él. Pero fue un momento de mi carrera donde yo me encontraba con mucha ambición, estaba trabajando mucho, quería llegar a 2700, estaba cerca, estaba con 26, 90, 80, más o menos por ahí. Y yo estaba jugando, recuerdo, un torneo en Ucrania, que era un cerrado, el Foros Aerospeed, que se hizo un par de veces y después no se hizo más. Era bastante bueno ese torneo, Sí, ¿verdad? un Se cerrado frenó muy duro fuerte, que muy fuerte. ganó Ivanchuk no sé si fue el año que yo jugué y ganó Carlsen posiblemente el otro. El año que yo jugué fue 2007, quizás Carlsen jugó 2006 o 2008. Lo cual Pero demuestra la bueno, fuerza del torneo, obviamente, ¿no? sí, Y sí, bien duro. justo para más o menos para que la audiencia se entere un poco de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, no solamente estrenaste con Leco, o no solamente coacheaste o entrenaste al Leco de cierta manera, sino también fue Topalov, Y después quién después más, trabajé con Topalov, trabajé con Caruana y y trabajé con con Carlsen, el mismísimo con el Almendrado, Almendrado. ¿no? Así que ya saben, si obviamente quieren conocer un poquito más de esa historia, no cambien de canal, no cambien de episodio y manténganse conectados porque obviamente esto va a ser unas revelaciones bastante interesantes que creo que les va a servir de mucha ayuda a mí particularmente. Ya este episodio lo habíamos grabado con anterioridad, pero lamentablemente se perdió en el olvido, no sabemos por qué, y lo estamos volviendo a grabar y pues estoy tomando apuntes también. Así que pues ya saben, vamos a aprender bastante el día de hoy y como ibas comentando, Master, estabas jugando en Sí, el foro estaba Aerospeed jugando y ese torneo, recibiste una recuerdo invitación que de... fue Ujú. durante ese torneo que me, me contactó Leco a través de un amigo en común, Amador Rodríguez, que es un maestro cubano, que entrenó con él durante muchos años. Y bueno, enseguida nos pusimos en contacto y para mí fue, por supuesto, una oferta muy tentadora porque yo nunca había tenido la oportunidad así de trabajar tiempo con un jugador de la élite, ¿no? Él se estaba preparando para el Mundial de México en el año 2007, que fue un torneo a doble vuelta que se consideraba el campeonato mundial, que terminó ganando Anán, si recuerdan. Y la preparación iba dirigida a ese torneo. Recuerdo que estuvimos primero en Hungría, yo me fui a Hungría como cerca de un mes y estuvimos trabajando ahí noche y día. Ahí fue donde por primera vez vi que estaba bien eso de levantarse y ver ajedrez hasta que te duermes y después volver a levantarte y ver ajedrez hasta que te duermes durante cualquier cantidad de días, ¿no? Hablando de Yo ver me ajedrez hasta recuerdo, que te duermes, ¿de qué año es esta foto, por cierto? esto fue en el Esta imagen que estamos 2012, viendo. esto fue en el 2012 en un Grand Prix en Londres, si mal no recuerdo. Sí, estoy seguro, Mm. 100% que fue el Grand Prix de Londres. Ah, Pero es curioso cómo funcionan las colaboraciones, ¿no? De que tú trabajas con Leco, pero al mismo tiempo también te vuelves su rival en algún otro torneo, ¿no? y bueno, ahí está el tema ya de las tablas que uno hace a veces con amigos de uno, con gente con la que uno se prepara, ¿no? Con lo que uno trabaja, Eh, es cierto. sí, Todo complicado. solía hacerlo yo, me parecía que a pesar de que
es un jugador menos contra el que puede jugar. Al final, eso lo decía Boreski en los libros, ¿no? La preparación sin secretos, por ejemplo, cuando te preparas sin secreto con un jugador, estás como haciéndote más vulnerable con ese jugador, pero estás haciéndote más fuerte contra todos los miles de otros jugadores, ¿no? Los cientos, los que sea que vayas a jugar. Así que vale la pena hacer el cambio ese. Entonces, no, obviamente con Leco, así como con Brusón en el pasado, después que llevamos mucho tiempo preparándonos juntos, sabíamos prácticamente todo en cuanto a apertura del otro. Era un poco incómodo jugar y muchas veces hicimos tablas, otras veces jugamos, pero la mayoría de las veces diría yo que en partidas de ritmo clásico hacíamos tabla. Pero volviendo al tema, cuando llegué allí me di cuenta de que yo consideraba que yo era bastante serio en el ajedrez y que le dedicaba tiempo, pero me di cuenta de que yo era simplemente un amateur, Humilde peón, un amateur, ¿no? Un era un niño de amateur, teta. sí. Ahí vi por primera vez el entrenamiento ese de élite, todo mucho más profundo, cero, vamos a decir, cero ingenuidad, ¿no? En el sentido de esperar siempre lo mejor y lo más fuerte y lo más incómodo del rival. Nunca es aceptable. Tú sabes, como uno a veces en las partidas como que se convence uno mismo, sí, de esto que estoy viendo es lo mejor y todo va a estar bien, y si me hace esta le gano así, asado, ¿no? Esa gente tiene una mentalidad diferente, ¿no? Todo es esperando todo el tiempo como si fuera la primera opción del módulo, ¿no? La mejor jugada. Y en los análisis nunca puedes, o sea, no debes basar tu análisis nunca en líneas, digamos, que cooperen mucho. O sea, líneas malas, evidentemente no hay que estarlas mencionando tanto, hay que ir a las mejores siempre. Entonces, ese tipo de enfoque tan profesional fue bueno para mí chocar con él y pude adoptarlo yo después y creo que eso me ayudó muchísimo, ¿no? Pero fue un tiempo estelar ahí, jugamos, hicimos deporte, caminábamos por las noches, oíamos música. Leco fanático a Silvio Rodríguez, por ejemplo, me sorprendieron algunos gustos musicales de Leco Wow. que no esperaba, la verdad. ¿Pero él Por habla ejemplo, español? quizás él hablaba un poquito de español, aunque no tanto, no creo que pudiera, digamos, conversar así fluidamente, pero sí entendía y bueno, le gustaba, había mucha música en español que le gustaba. Por ejemplo, me reveló que se había hecho fanático de Enrique Iglesias, que ese tampoco lo esperaba, pero que adivina quién era un gran fanático de Enrique Iglesias y por eso fue que él lo empezó a escuchar y él se hizo también fanático, le gustó. Nada más y nada menos que el gran Fischer, Bobby. ¿Bobby Fischer? Sí, ¿De Enrique? fanático ¿De Enrique o de Iglesias. Julio? No, de Julio, de Enrique. Bobby Fischer, de Enrique Sí. Iglesias. Escuchaba las canciones de Enrique Iglesias, porque tú sabes que él siempre Wow. tuvo la idea de que él podía escribir canciones y tal, ¿no? Eso él lo dijo en una entrevista. No me la sabía. Sí, No la había escuchado siquiera. él No decía ni no que, me había cruzado nunca por la mente. Vaya, tremenda revelación. y Fischer hablaba español bastante bien, tengo entendido. Mira O tú. Bueno, sí, puede no ser. sé. Él nació en Brooklyn, creo, ¿no? Sí, pero estuvo en Argentina mucho tiempo y creo que Miguel Claro, cierto, Quintero, cierto. Quinteros era sí, uno de sus mejores era bastante amigos, es cercano a verdad. él Sí. y quizás aprendió español en un momento, pero sí, él tenía la idea de que él podía escribir canciones, que no era tan difícil. La verdad que sí, a mí me ha pasado por la cabeza también, como que no debe ser ¿Escribir tan canciones? difícil escribir ahí uno. Unos cuantos versos Pero al como estilo decía Neruda. Fischer, dice, pero después agarra un papel y una hoja y no sale nada. Entonces mejor prefirió escribir Knight F3, ¿no? Knight F3 Pero Pawn to D4. sí, en el documental de él hay una entrevista, hablan de eso, ¿no? Creo que es Evans, Larry Evans, que estaba con él. Y él le está diciendo a Evans eso, de que él le parece que puede escribir canciones fácil, pero que cada vez que intenta escribir no puede. Y Larry Evans le dice, claro, es que tú no has vivido para escribir canciones y cualquiera de esas cosas necesitas experiencia de vida. Tú no has vivido, tú lo único que has hecho es Es jugar verdad, a es verdad. Es verdad. porque está Creo bueno. que, no sé si sea cierta esta historia de que una vez le preguntaron, creo que si sabía quién era Napoleón, ¿no? Pero no sé qué tan cierto sea, ¿no? Y él dijo, ¿jugaba bien ajedrez? Y dijo, Bobby, pero pues, no sé si sea cierto, obviamente, ¿no? Y el caso es que dijeron,
bueno, si no juega bien ajedrez no me interesa, ¿no? Algo así. Sí. No, no, Pero es como que parte del entrenamiento de élite que creo que justo hemos comentado varias veces en los live, que tú siempre mencionas ese amor y esa pasión que hay que tener por el ajedrez, ¿no? Que es 24/7, ¿no? O sea, tú mencionabas que incluso a veces te vas a bañarte y estás pensando ahí en alguna posición, estás comiendo y se está ocurriendo una posición y ese tipo sí, de cosas, ¿no? Que es yo creo que eso literalmente... de alguna manera lo he visto en casi todos los ajedrecistas de élite que he conocido. Lo vi de seguro en estos cuatro que estamos hablando hoy, que tuve la oportunidad de trabajar con ellos, ¿no? Ese estar constantemente pensando en el ajedrez y salir de una sesión donde has estado entrenando y de repente, bueno, vamos a hacer deporte ahora, vamos a jugar fútbol o vamos a nadar o lo que sea, o a comer mismo y en el medio de la actividad te dicen, pero me dijiste tal línea y qué pasa si esto, qué pasa si aquello y te das cuenta que siguen dándole vuelta a las líneas que estaban viendo, ¿no? Lego era muy así Y y eso fue, se puede decir como que eh, tu bienvenida, ¿no? Al mundo élite, porque ahí ya como que te diste cuenta de cómo trabajaban esta gente y que sí, tampoco, supongo que en Latinoamérica uno se podría sentir como una especie de bicho raro, por decirlo de cierta forma, cuando pues sabemos cómo es nuestra cultura, ¿no? Nuestra idiosincrasia y sabemos que para la pachanga y la fiesta siempre hay espacio para un par de cervezas, un buen ron sí, y todo eso, ¿no? Pero cuando hablábamos de entrenamiento, de comprarte un libro o inversión en temas un poquito más de cultura o de nuestro propio trabajo, pues como que renegamos un poco, ¿no? Y ahí fue como que, por así decirlo, tu despertar y que dijiste, espérate, que el camino que estoy tomando no es malo, ¿no? Porque claro, te rodeas a veces de cierto tipo de gente que no comparte esa visión profesional solo hasta cierto punto, ¿no? Y sin embargo, cuando te rodeas de la élite, pues te das cuenta que, espérate, el camino no es de la derecha, es de la izquierda o viceversa, ¿no? sí, para mí tenía total sentido, ¿no? Porque yo más o menos me imaginaba que, que algo así en esa gente distinto, ¿no? Para llegar a ese nivel y tenía sentido, ¿no? Que fuera mucho trabajo, pero hasta que no ves algo así, lo experimentas en la vida en realidad, no es difícil entenderlo bien, ¿no? Pero ya sí, para mí recuerdo que tenía total sentido, ¿no? Fue en ese sentido una revelación, aunque sí fue importante vivirlo como experiencia, ¿no? Decir, claro, es que esta gente son así, ¿me entiendes? Ujú. Por eso es que han llegado. Pero fueron buenos tiempos, la verdad, y después de eso llegué en breve a 2700. Me acuerdo que fue el empujón ahí que me faltaba, la verdad que me vino como anillo al dedo, como se dice, porque Ujú. yo que tenía ya ambición en ese momento y tenía ganas de trabajar, después de estar ahí, fue como si me duplicaran eso, esas ganas de trabajar y de llegar, ¿no? Entonces, llegué en breve, la verdad es que los próximos torneos que jugué, los resultados fueron excelentes. Ahí fue cuando recuerdo que gané el Capablanca en el año 2008. eh, en el 2008 jugué varios torneos que en todo quedé bien. El torneo de Biel casi lo gano, perdí un tiebreak ahí, pero quedé por delante de Carlsen. Terminé perdiendo con Alexeyev un tiebreak de Blitz, pero quedé segundo en el torneo. Después jugué en Sarajevo, quedé segundo también detrás de Morosevich. Pero jugando un ajedrez ya que se veía un progreso en mi nivel. Y bueno, en las aperturas ni te cuento, ¿no? Porque recuerdo que vimos muchas cosas que después me pasé años que todavía ganaba partidas con cosas que habíamos visto ahí. Mm. Por ejemplo, análisis del ataque inglés en la Naido, que ahora no hay ningún problema en decirlo, que lo vimos mucho. Bueno, cualquiera que, cualquiera que no haya, Sí, o sea, aunque no lo dijera, la gente es lógico cualquiera que que vea se el libro. sepa. Íbamos a ver el ataque inglés, estaba en el repertorio de él en ese momento y también en el mío. Y analizamos esas posiciones del ataque inglés bien profundo. Eh, yo pensaba que hasta cierto punto ya estaba bien preparado, pero me di cuenta ahí que él llegaba a posiciones donde ya yo cortaba normalmente y decía, bueno, aquí tengo buenos chances, iniciativa, lo que sea. Sí. Ya El no, aspecto práctico, ¿no? Ujú. esto es como el punto de partida ahora del análisis. Hasta aquí es bastante lógico todo, pero bueno, aquí qué pasa ahora en 5 o 6 direcciones distintas, ¿no? Y llevaba el entrenamiento, llevaba el análisis de apertura a una profundidad increíble.
Claro, no era solo Y hasta la jugada 20 y 30 y sí, de todo de memoria y después a pensar, ¿no? Sino más bien era a partir de la 20-30 comenzaban a pensar y como a tener un feeling sobre las posiciones, supongo, ¿no? sí, te Y da. También era, el Lego venía un poco del sistema no tan moderno de tener, digamos, un par de sistemas en tu repertorio, ¿no? O jugar, por ejemplo, él era de peón rey siempre, yo también fui de peón rey siempre. Pero incluso con negras, él era de tener un arma y tenerla bien, bien vista, ¿no? Jugaba en marcha, por ejemplo, ujú, contra el doble peón rey, después agregó otras cosas, ¿no? Jugaba también la berlinesa luego, jugó la Caro-Kann en el match por el campeonato mundial. Pero era de tener pocos sistemas, pero bien vistos, ¿no? Y él me decía claro, eso, es que era más de esa filosofía de Sun yo Tzu, como dicen, necesito ¿no? lo que juego, saberlo Conocerlo bien. mejor que todo el mundo. O sea, no puede haber nadie en el Sí, mundo que sepa lo que yo juego mejor que yo, porque es lo único, que es mi única arma, ¿no? Y tenía mucho sentido, ah, ¿no? Era esa escuela donde sí, jugabas una cosa y te pueden decir, bueno, pero es muy predecible el tipo, juega siempre lo mismo. claro. Sí, pero conoce eso, no hay nadie, literalmente no hay nadie en el mundo que conozca mejor eso que tú, ¿me entiendes? No había nadie en el mundo que conociera eso mejor que el Eco. Ya te digo, el tipo llevaba las posiciones hasta los finales, literalmente. Yo recuerdo analizar finales de peones. Wow, wow, wow. Analizar un final de peones en Impresionante. la India de Damas, un final de peones. Impresionante, eh, eso sí es una revelación y creo que me da cierta luz de esperanza porque yo siempre tengo esta pregunta desde hace años interna, ¿no? De que digo, ¿estaría haciendo bien jugando la misma tontería desde que tengo uso de razón? Bueno, variando un poquito a veces, pero no varío tanto el menú, ¿no? Y a veces mucha gente me dice, no, debes de variar, jugar más variado, pero también he leído libros y comentarios como los tuyos y comentarios, por ejemplo, del libro del arte de la guerra, me parece que era Sun Tzu quien decía de que temo más por aquel luchador que practica 1000 veces una misma técnica que aquel que practica 1000 técnicas una sola vez, ¿no? Entonces es como dice el dicho, quien mucho abarca poco aprieta también. Y es interesante ese punto de vista, ¿no? Porque la verdad yo he escuchado más opiniones, no de gente tan fuerte, podría decirse, no de tu nivel ni de tu calibre, que casi siempre más está relacionado. Magnus, por ejemplo, es más del otro estilo, ¿no? Más del estilo sí, de jugar un poco más de todo, pero variar creo que más. de cierta manera es válido en todo caso ambos puntos de vista, ¿no? O sea, Sí, son, porque son dos sistemas válidos que, por supuesto, después con el paso de los años, esto es el 2007, ¿no? Hace casi 20 años ya. Después, ha cambiado por un poquito, supuesto, ¿no? ha cambiado el ajedrez después de eso y la tendencia es más a ser más Un poquito universal, más universal. a un Ujú. poco poder jugar de todo y no necesitas tanto esa profundidad. Pero siempre que tengas esa profundidad es bueno, ¿no? Y en algunas líneas puedes buscar esa profundidad, sobre todo en tu repertorio con blancas también era súper bueno porque llegas a ese nivel de profundidad con blancas, que es donde tú supuestamente estás intentando buscar ventaja, ¿no? Y crearle problemas al rival. Con negras es más igualar, obviamente. Pero con blancas, cuando tienes ese nivel de detalle y de profundidad en tus análisis, después creas muchísimos problemas a la gente, ¿no? Incluso a rivales fuertes. Ya Ujú. te digo, yo gané partidas en la Nidal casi siguiendo estrictamente lo que habíamos visto ahí. Y después al cabo de los años, no solo ese el año y el siguiente, sino años después gané partidas donde prácticamente basada en esos análisis. Recuerdo en el 2008, por poner un ejemplo, el Capablanca del 2008, el grupo élite en Cuba, yo lo gané. Y le gané una partida a Wojtaszek, que es un gran maestro polaco fuerte de la, Sí, de la élite. Bueno, y muy después fuerte de hecho, de la élite. Después un gran teórico, porque después se hizo entrenador de Anand y estuvo muchos años trabajando con Anand. Recuerdo ganarle una partida ahí en el ataque inglés de la Nidor, yo de blanca, eh, muy gracias a esos análisis, ¿no? Y Claro. así tuve muchísimas partidas en el anti-Marshall, en diferentes aperturas que vimos en esa época, ¿no? Y Master, ¿y cómo fue trabajar en todo caso también? Bueno, con Leco obviamente fue como quien dice la bienvenida. Con Topalov ya fue como que se podría, aunque con Topalov trabajaste menos tiempo, creo, ¿no? Sí, fue o sea, más fugaz el campo de entrenamiento con Topalov. Ujú, En realidad él se estaba preparando para el match con Anand en el ujú. año 2010 en, en Sofía. ¿Fue 2010 que jugaron? Sí, 2010, 2012 fue contra Gelfand. Ah, y la idea era que yo lo ayudara un poco antes y después durante el match, ¿no?
pero solamente estuvimos una semana o algo así, o 10 días recuerdo que estuvimos en España, en su casa donde vivían en Salamanca en ese momento. Y después por motivos diferentes míos de compromiso, de torneo, yo no pude seguir, ¿no? En realidad entrenamos solamente esa semana, pero también fue algo que aportó bastante a mi carrera. Eh, el sistema y el estilo de Topalo bastante diferente. Sí, Ya, porque ahí sí eran como una antítesis, ¿no? Se puede decir, sí, era tu especie de pero némesis en el buen recuerdo sentido. claro, por ejemplo, que yo venía ya, o sea, Topalo en el 2010 había ganado ya el campeonato mundial en el 2005 y después había ganado todo tipo de torneos, ¿no? Y ya tenía, por supuesto, su, su fama de jugador, digamos, dinámico y casi que inigualable en eso. Y recuerdo que sí, era así mismo en el análisis, ¿no? Me debe haber entregado, no sé, 200 calidades o algo así en los análisis. Siempre buscando la iniciativa, siempre, no le importaba mucho la calidad nunca, ¿no? Siempre, pero bueno, aquí te como La una torre, iniciativa. que torre aquí, estoy bien, tengo actividad, ese tipo de, muy en busca de la iniciativa, pero también me impresionó que, o sea, se veía que detrás de eso había una comprensión sólida y profunda de finales, de posiciones más secas también, o sea, que todos esos tipos tienen una comprensión bastante De integral del ambos ajedrez, mundos, muy, ¿no? muy universal. Ujú. Y Claro, bueno, siempre he tenido esa idea, es de que o sea, como que tienes una tendencia hacia un estilo, pero que pues obviamente manejas muy bien también ambos, ¿no? No es que, o sea, claro, un poquito mejor quizás uno que el otro, ¿no? O mejor, pero tienes que saber un poquito de ambos mundos, creo, ¿no? exacto, sí, todos son hasta cierto punto universales para llegar a ese nivel, ¿no? De los mejores Ujú. tres del mundo, o ser el mejor del mundo en un momento. Pero bueno, ya en cuanto a las aperturas, sí, otra filosofía, mucho más de esto que hablábamos, de la tendencia moderna, de interés por prácticamente todas las líneas, ¿no? Cualquier cosa que pueda ser útil en un momento o que le llame la atención, lo analizábamos, entonces era un poco más así de mirar diferentes cosas, pero para mí buenísima experiencia, creo que también me ayudó mucho, porque todas esas cosas a mí me daban confianza, ¿no? Porque sentía que estaba preparándome con los mejores del mundo y que estaría por ahí mirando siempre el mejor ajedrez que había, y eso a la hora de jugar tú, aunque no te, aunque objetivamente no te he enseñado nada, psicológicamente por lo menos te levantaba mucho, ¿no? Y además estoy seguro que ajedrecísticamente también me aportó, pero sobre todo psicológicamente. Yo recuerdo que empezábamos a trabajar desde por la mañana, o sea, desayunábamos algo y trabajábamos hasta seguido, todo un momento parábamos para ni siquiera almorzar, merendábamos algo y un sándwich o algo en la misma casa y seguíamos ahí de corrido todo el tiempo hasta por la noche. Y después por Wow. la noche a lo mejor a veces salíamos un poco ahí en Salamanca, no sé, un día fuimos al cine, recuerdo, no recuerdo cuál era la película, pero, pero el denominador común de nuevo es o sea, la seriedad en el trabajo, eh, dedicarle mucho tiempo al ajedrez, eh, evidentemente está ahí presente también. Claro, claro, me imagino, ¿no? La cantidad de horas que le ponen también y se puede decir de que, ¿cómo es el tema de la vida social en todo caso, en esta etapa que estabas entrenando tanto con Leco y Topalov? ¿Qué notabas en ellos? ¿Realmente era como que se alejaban, creaban una burbuja alrededor? Porque claro, tú estabas ya en ascenso, estabas entrando a la élite, ahorita vamos a entrar a la etapa que ya eres él y que trabajaste tanto con Caruana y Carsten, pero como latino, pues obviamente hemos crecido con una creencia muy diferente, ¿no? Y esa es nuestra visión del mundo, es poco más relajada, por así decirlo, ¿no? Creemos que más bien aplaudimos mucho o romantizamos mucho el tema del talento y más bien señalamos con el dedo en ocasiones al tipo que estudia, incluso a veces no en tono de admiración, sino más bien en tono de burla, ¿no? Dice, este tipo es bueno porque estudia todo el tiempo, ¿no? Y no tratamos Sí, de imitarlo, sino más bien lo criticamos, ¿no? Decimos, este tipo es aperturita, estudia todo el tiempo, quítale eso y ya no es nadie, ¿no? Pero bueno, hay horas y horas de trabajo, ¿no? ¿Cómo sí, es verdad sentiste que ese choque cultural, por así decirlo? sí, es verdad que la cultura nuestra latina, y yo también siempre vi mucho eso en Cuba, ¿no? Como una actitud más de
casi que de burla, ¿no? Pero de ver al Ujú. que estudiaba así como, nada, este es el que estudia mucho, ¿no? Lo que tiene mérito es no estudiar y ser bueno, ¿no? Como si eso fuera, Correcto, correcto. era ese como el mito, ¿no? Eh, pero, pero como te decía, yo me di cuenta rápido de que eso no podía existir, ¿no? Y si quizás en la cultura latina hemos padecido eso de forma general, siempre cada cual es un mundo distinto, ¿no? Yo va a haber excepciones y gente que lo hace diferente, pero quizás a modo general así hemos padecido un poco eso, porque ha habido muchos mitos de ese tipo, ¿no? Recuerdo siempre desde Cuba que oía eso y la gente igual, que eso mismo de que la gente se escondía de estudiar y decía, no, pero yo no estudio, yo nunca hago nada, yo un tipo que estudiaba cantidad, ¿no? Pero no quería decir en público que estudiaba, como si eso fuera eh, sí, como si fuera algo Pecado, que ¿no? avergonzarse, ¿no? Exacto. Sí, 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 sí. Eh, sí, yo también gracias al entorno que tuve, que mi familia me ayudó, me apoyaron y la gente los entrenadores que tuve, siempre como que me reafirmaron eso, de que había que trabajar, no hay otro camino. Mi familia también siempre mi padre, mi abuelo, siempre me enseñaron que había que trabajar, no hay otro camino, ¿no? Trabajar duro. La Y bueno, cultura lo del trabajo, es confirmé, verdad. como te decía, con, con esta gente, ¿no? Que no estaba mal lo que estabas haciendo porque pues veías los resultados, ¿no? Y como dice una famosa frase que por ahí escuché, no sé quién la habrá dicho, frase popular, pero tú eres lo que haces, no lo que dices, ¿no? Porque las palabras se las Claro. lleva el viento, ¿no? Entonces, pues mucha gente de la boca para afuera es campeón del mundo, pero a la hora de los hechos, nada, ¿no? Entonces, es la realidad. Por sus frutos los conoceréis, siempre esa famosa Sí, frase que aplica como dice la en Biblia, sí. todo, ¿no? Sí, y eso creo que es importante, sobre todo para el público hispano, en realidad, que y me incluyo el tema, porque yo también mucha época, pues cuando también venía saliendo, pues yo fui bastante trabajador, diría que trabajé seriamente el ajedrez, seriamente hasta los 13 años. Después ya no trabajé seriamente, medio trabajé y pues después volví a trabajar más o menos seriamente cuando volví a los 20. Pero después siempre he tenido así como que esos baches y ahora pues no estoy trabajando. Así que para qué me hago el guapo o el fino, ¿no? Pero bueno, no es que esté orgulloso de ello, Pero bueno, estoy, sabe cuál es el camino, sí. Ya que, sí, sé cuál es el camino, pero sé que ahorita hay etapas en la vida, pues, ¿no? Y se entiende, pero no, yo no claro, aplaudo netamente a quien me diga que no, el puro talento, no, el talento no, hermano. O sea, cuántos jugadores talentosos hay en este mundo, ¿no? Y que trabajan igual que tú, que le ponen más ganas que tú y incluso le ponen un plus, ¿no? Que sí, justamente ahorita nos vas a contar un poco, pero del tema deportivo, ¿no? Que precisamente, bueno, ya nos contarás más adelante, me habías comentado en el anterior podcast que no se pudo emitir lamentablemente, pero qué tan importante es la preparación y lo que marca la diferencia entre un jugador de tu clase y jugadores normales, ¿no? O sea, que sí han trabajado hasta cierto punto, pero esta escala de tiempo que le pusimos incluso en una transmisión de la cantidad de horas que le debes de poner, ¿no? Al día si quieres sí. lograr ciertos logros como todo en la vida, ¿no? Y creo que eso es muy interesante mencionarlo. Claro, pero con Topalos la experiencia fue, supongo que, bueno, muy bacana, muy chévere, muy aleccionadora, pero claro, estilos completamente diferentes, ¿no? Con Leco por lo menos se veía mucha similitud, aunque creo que tú eres un poco más dinámico de cierta manera, pero igual, ¿no? Había más parentescos que diferencia, ¿no? Más Sí, similitudes que diferenciales. Así que, sí, en la apertura éramos eh, muy afines también. Pero bueno, otra cosa que vi, digamos, en todos estos jugadores que vamos a hablar hoy, fue la parte de la preparación física. Todos usan el deporte, por ejemplo, Leco recuerdo que siempre jugábamos fútbol en ese momento, ¿no? Todos los días jugábamos fútbol. Él traía amigos de él de ahí de Hungría. Recuerdo que llegamos a un lugar que no era el lugar donde él vivía, ¿no? Él se aisló, como tú decías ahorita, se estaba preparando ya más mm, para un evento en específico y se lo tomó todavía más en serio, ¿no? A lo mejor en otro momento hubiera sido, no sé, quizás en su casa, varias veces nos reunimos a estar viendo ajedrez durante una semana, pero era todo como un tanto más relajado en el sentido de que, no sé, a lo mejor dedicábamos menos tiempo, salíamos
más a menudo, no sé, o mirábamos la tele o cualquier cosa, ¿no? Pero allí sí era, digamos, una rutina que se va a hacer esto todos los días durante casi un mes, ¿no? Y una de las cosas, fue en otra ciudad, donde no, él no vivía ahí, era un hotelito bien, bien chévere, bien excelentes condiciones, pero bien alejado, ¿no? Era un lugar ideal para el ajedrez en realidad. Había bastante, así como para caminar, tranquilo. Y él enseguida localizó ahí gente que jugaba fútbol, no sé cómo. Quizás habló, era parte de todo lo que él había organizado, ¿no? Y venían a jugar y entonces podíamos jugar en equipo, jugábamos, no sé, digamos 3 contra 3, fútbol sala, cosas así. Pero jugaba todos los días hacía algo físico. Topalo también hacía algo físico todos los días. En un momento él se iba y, no sé, se metía una hora nadando, una cosa así. Eh, Mm. Toda esa gente se toman súper en serio eso, La la parte del preparación física, física, ¿no? ¿no? Esa ha sido, en mi caso, quizás un, una pequeña deficiencia ahí, porque a pesar de que me gusta el deporte, me gusta muchísimo el deporte, siempre practiqué deporte desde niño, pero no he tenido la disciplina esa de, ¿sabes?, hacerlo todos los días o por lo menos con una regularidad importante así durante tiempo, ¿no? A veces me paso, no sé, me puedo pasar 1 o 2 años, sobre todo ya después que la vida avanzó un poco y vinieron otras responsabilidades. Eh, Entonces, Topalov era muy interesante con el tema del físico. Mira, no, o sea, claro, se ve sí, deportivo, ¿no? Pero no me imaginé que le pusiera tanta atención al tema físico. De Leco se había escuchado, pero de Topalov no. Y pues bueno, ya hay un punto en común también nuevamente entre los élites, ¿no? La preparación física. sí. Por cierto, esta foto que se ve aquí, ¿de qué año fue, Master? Este fue el famoso torneo de, de mi vida, vamos a decirle, ¿no? El torneo de Salónica, el Ah, el de Gran Prix de Salónica. Salónica, en el 2013. Esa fue la última ronda. Yo gané esa partida en la Ok. última ronda y con eso gané el torneo. Ya habían trabajado juntos, obviamente, ¿no? Ya habíamos trabajado juntos hacía 3 años, sí. Qué interesante, mira tú. Es impresionante bueno, ese tipo de eventos. Bueno, Salónica fue creo que uno de tus mejores torneos, Sí, aunque en tema de títulos, pues el campeonato mundial Blitz, ¿no? Así sí. que Campeón mundial un siempre, mundial es un campeón mundial. mundial, ¿no? Tiene un peso Y he mayor. tenido otros torneos, incluso después, como comenté creo que en una de las directas hace poco, comparables al de Salónica, ¿no? En cuanto a calidad de juego, me sentía bien, por ejemplo, en la Sinfield Cup de 2021, me sentía jugando súper bien, quedé segundo empatado en ese torneo, que es quizás el torneo más fuerte del mundo, o este mismo último año, eh, justo el 2023, que quedé segundo solo, estuve a punto de ganarlo. Han sido torneos, no solo el resultado ha estado bien, sino que la calidad de mi ajedrez creo que ha sido comparable a ese torneo. Ujú. Pero claro, ese torneo lo gané solo, ¿no? Con esa compañía ahí, con esa nómina. Sin duda, creo que ha sido el resultado más importante de mi carrera, por lo menos el mejor así en cuanto a números puramente. Ujú. ¿Y de ahí quién vino después de Topalov? Porque claro, esto no fue el único de tu lista, de tu listado No, de después grandes maestros que tuviste. vino el trabajo que hice con Carlsen, con el almendrado, que esto mucha gente no Ah, lo con el sabe. Almendrado vino Se antes. mantuvo, se mantuvo siempre un poco, Se eh, escuchaba entre bambalinas, como dicen, ¿no? Pero sí, quizás, no pero se había no, hablado no, como no tal. tan público. ¿Cómo fue ese contacto con Magnus, por cierto, Master? Porque con La verdad Topalov es que entiendo, él habla español, vivió en España, tiene más roce con el mundo latino, con no, Leco por Amador, pero con el sí, Almendrado, por dónde vino en jaque? él estaba buscando analistas para prepararse en el año Estaba 2013. buscando ayuda, por así decirlo. Sí, me imagino que la pidió por varios sitios y, y bueno, en un momento me contactan a mí para ser parte de su equipo de analistas, ¿no? Para el torneo de candidatos del año 2013 en Londres, que Ujú. finalmente terminó ganando ese torneo y así fue como ganó el derecho a jugar con Anand el primer match y eventualmente se hizo campeón Te mundial ese contacta, mismo año. supongo, Nielsen, ¿no? Nielsen era el entrenador principal de él, él tiene ese sistema, ¿no? Él tiene un entrenador principal, que es él, Nielsen, es el que coordina todo el trabajo y es el que los otros analistas tienen que como que reportarse a él y entonces Qué él le interesante. pasa toda la información al jefe, ¿no? Como una empresa, ¿no? Toda una Es como maquinaria, se puede decir, al lado de tiene Magnus. sus rangos y su protocolo.
Sí, 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 él es por así se puede decir, no sé, el gerente general, después viene el subgerente, ¿no? Sí, El administrador, el secretario y toda esa historia, ¿no? O sea, y la gente pensando que Magnus juega pura inspiración, que es verdad, sigue siendo notable que él tiene una preferencia por desviarse de la apertura, pero no lo hace a pura inspiración, ¿no? no, por eso Es yo claro que siempre hay en dije todo grupo. que no creyera mucho en cuentos de hadas, ¿no? Y que eso de evitar la teoría, sí, es verdad que evita la teoría, pero sabe la teoría. Me consta que sabe la teoría de Ujú. la que no sabe casi nadie, la sabe él. Y, y en esos casos en que busca, digamos, sorprender con cosas poco conocidas, de nuevo, son poco conocidas para la mayoría, pero para él no tanto. Él las conoce bien, profundamente. Entonces, por eso yo siempre lo pongo a él como uno de los, si me preguntan, digamos, el top 3 de los primeros tres en preparación, que hablábamos de eso hace poco en una de las directas, Sí, lo sí, tengo que sí. poner a él porque lo conoce todo, lo Wow. conoce todo, ¿no? A pesar de que no es un tipo así como, digamos, como Leco, que juega sus dos líneas y las conoce todas hasta el final, ¿no? Juega evidentemente todas las líneas, pero digamos sabe qué es lo crítico en las líneas más principales, en la berlinesa, en el final, en el de tres, en el ataque inglés, conoce las cosas, ¿me entiendes? Sabe. Y después entonces ya escoge dónde meterse y dónde no, pero es un nivel de erudición teórica grande, eso sí lo puedo asegurar. Pero además, claro, en Magnus se juntan muchas cualidades ya que lo hacen el jugador que es, ¿no? Y de haber dominado ya durante más de 10 años el ajedrez moderno, que no es cosa fácil. Además de esa preparación teórica que viene facilitada por una memoria descomunal. Estamos hablando de memoria a nivel superior. O sea, yo no sé si comenté en uno de los episodios anteriores que me impresionó la memoria de Kasparov cuando jugué con él en el año 2017. Ya bueno, o sea, estamos hablando de Kasparov ya post retiro, pero aún es Kasparov, ¿no? En 2017, bueno, eh, no voy a decir que estaba igual que en 2005 cuando se retiró, pero no es el 2024 tampoco. Eh, Claro. en ese momento todavía conservaba esa, ¿sabes? Se molestaba muchísimo cuando perdía y ponía más intensidad, yo creo, así en las partidas, ¿no? Que ahora lo veo sí realmente más Se relajado. relaja, ¿no? Sí, ahora lo Ya, veo se más ríe cuando relajado. pierde. Sí. En ese momento no se reía para nada, ni cuando perdía, ni cuando ganaba. Y me acuerdo que jugamos una partida, y no sé si hice esta anécdota ya, pero hablando de la memoria, y me impresionó que una línea desconocida, que no tenía por qué saber nada de lo que estaba pasando, sabía exactamente el precedente, con nombre, apellido de los jugadores, la jugada que había sido la que se había hecho. Y dije, wow, esto es otra historia, man. Esta gente conoce esto, se ve que lo puede haber estudiado, pero acordarse así sin, y bueno, Manu es una memoria más o menos, yo creo que es el mismo, De ese una estilo. categoría parecida a la de Casparo. Es el tipo de gente que tú le dices una línea y la recuerda siempre, aunque se lo preguntes después, porque mucha gente, o sea, yo considero que no tengo mala memoria, siempre he recordado medianamente bien las cosas que veo en el ajedrez, y, pero Doy en fe el de ajedrez eso, doy fe. moderno, Doy bueno, fe de tu memoria. tú viste cómo estudiábamos ahí cuando Sí, sí, sí. estuvimos preparando allá en Bucarest y eso, que hay que recordar mucho, ¿no? Si vas a Uf, es preparar una apertura, estresante. tienes que acordarte del fichero y son miles de cosas. Y como no quieres que se te olvide, tienes que estar ante la partida como que tratando de repasarlo todo un poco. Pero Manu tiene esa cualidad que Dubos lo decía en una entrevista, Dubos trabajó mucho con él también. Y Dubos decía que sí, hay muchos jugadores que tienen buena memoria, que tú le dices una idea o le dices una serie de variantes y la recuerdan, por supuesto, acabado de decírselo. Pero si le preguntas eso mismo una semana después, quizás el 1% se lo va a recordar y el otro 99% ya se lo olvidó, ¿no? Porque es normal con la cantidad de información que hay hoy en día y con todo eso, pero que más no está en el 1% que se acuerde todavía una semana después. Ese tipo de memoria. Wow, Entonces, wow, el impresionante. tipo, eso lo ayuda obviamente, lo hace estar siempre bien preparado, conoce muchas cosas y las recuerda, que es importante. Y además de eso, el talento que él tiene natural para el ajedrez, ¿no? En él se unen, yo creo, el famoso talento más el trabajo. Sí, sí tuvo el trabajo porque lo dice su propio padre, desde que pequeño estaba ahí, ¿sabes? Con el ajedrez, desde que lo descubrió, obviamente lo cautivó
y le dedicó muchísimo tiempo desde que era niño y después también. Entonces se unió a ese trabajo con un súper talento, ¿no? Es una gente que Ujú. evidentemente tiene una facilidad natural para entender el ajedrez que no la tiene casi nadie, ¿no? Como eso de saber intuitivamente dónde van las piezas. Y, y entonces se unen muchas cosas, ¿no? Se une su físico también, le dedica muchísimo tiempo al físico, quizás más Es que verdad eso, nunca he visto a que nadie, cualquiera, ¿no? sí, nunca he visto a nadie de ese nivel incluso dedicarle tanto tiempo al físico, al punto de parar el entrenamiento varias veces en el día, no solamente una vez, sino varias veces, hice 2 horas a hacer deporte, después tú dices, ¿En bueno, ya serio? hice el Wow. deporte hoy, ¿no? Ya 2 horas hoy, está bien, después ve un poco más, no, estoy, no sé, estoy cansado, lo que sea, quiero ir de nuevo otra hora más a hacer deporte, a nadar, a hacer cualquier cosa física. Se prepara muy Wow. bien, entonces eso le da, yo creo que lo decía, no sé si el Naka mismo o Crani en un momento que él le sacaba ventaja a la gente en eso, que siempre tenía energía, siempre eso mismo de jugar los finales bien, como tiene fama de jugar los finales bien, sí, es verdad que juega los finales bien, pero también a la hora del final ya el otro se está cansando un Ya. poco y él mantiene la Y energía. está usando medio tanque recién, ¿no? Sí. El Pero otro esa ya no tiene fue, sí, esa tanque. fue otra experiencia, por supuesto, súper enriquecedora para mí. Bueno, trabajar con el mejor ajedrecista del mundo, que ya lo era en ese momento, aunque no era el campeón mundial todavía. Claro. Pero Y ahí me aprendí comentaste, muchísimo también. creo, una oportunidad, creo que él y Nielsen se metieron a nadar, creo, Oh, sí, eso en fue pleno invierno, ¿no? porque, claro, el training, el campo de entrenamiento lo hicimos en las Islas Canarias, en España. Pero era, no Ujú. sé, febrero. Y yo estoy adaptado a, o sea, si voy a la playa, voy a la playa en Mar Cuba. Caribe, El agua está claro. caliente, bajaba al ladero, cualquier playa. Y imagínate el agua en Canarias en febrero, cómo estaba, ¿no? Y, y me acuerdo que fuimos a nadar y cuando yo hago así que pongo un pie en el agua, digo, no, pero esta gente lo que están es loco. Esto es como meterte un refrigerador y tirarte el agua así por arriba. Y cuando miro así, ellos están ya metidos allá nadando y no sé qué, parecían dos Dos salmones. salmones ahí, ¿no? Y, y yo, sí, Dos me salmones metí en el nórdicos, agua aquella, pero obviamente. fue un sufrimiento. O sea, que después que te metes en el agua ya como que te adaptas, pero ahí no me logré adaptar nunca. Era como, Metías un dedito y querías echarle un poco de agua caliente, ¿no? A ver si calentaba un poco, pero sí. no, Pero sí, el me énfasis imagino. de él siempre en lo físico. Eso fue una de las cosas que más me impresionó. Jugamos Bueno, Blitz eso, en el entrenamiento, por supuesto. O sea, no todo era así como, digamos, lejano, ¿no? Es verdad que teníamos que claro. reportarle a Nielsen, no a él directamente, pero jugamos Blitz muchas veces. Otra anécdota fue que, o sea, empezamos a jugar Blitz, yo tenía preparada una posición ya, o sea, que estaba preparando para él, obviamente, ¿no? Pero veo a última hora ahí, o sea, nosotros nos preparamos, entonces había que jugar con él unas partidas de entrenamiento, ¿no? Y en un momento justo reviso con la máquina una línea que había analizado, pero al final ya había un truco, ¿no? Que si el negro juega de cierta manera, pierde casi directo, ¿no? Pierde unos peones y tal. Y jugamos el Blitz y cae Magnus directamente en eso, ¿no? En el truco ese que parecía muy lógico, ¿no? Jugar. Y me acuerdo que había otro jugador ahí y me dice, eh, oye, dale suave, que esto se trata de darle confianza a Magnus, no de... no, tranquilo, No, tranquilo. no es Después mermarle me, la confianza. después me dio mi dosis de, De educación. sí, de castigo también. Después te educó nuevamente, ¿no? Ah, Y pero hablando sí, de educación, ¿cómo fue bueno, aparte de la experiencia con el Almendrado, que estás entrenando con el mejor del mundo y probablemente uno de los mejores de la historia, ¿no? En realidad, que es un privilegio, sí, justo hablando de ahí, Enrique Iglesias, bueno, único, de experiencia religiosa, ¿no? cosas del amor, creo que era el álbum que le Cosa gustaba a Fischer. a Fischer. Cosa de la no, esa estuvo buena, no me la esperaba ni me la vi venir. Pero no, te iba a decir que después de lo de Carlsen, eso fue en el año 2013, justo ahí alcancé mi máximo elo histórico, que a Tu pesar de que pick. creo que no ha sido mi más alto nivel, pero ha estado muy cerca, casi 27-70, ¿no? En el 2000, bueno, justo después del entrenamiento con Carlsen, gané el Grand Prix de Salónica y después llegué a casi a 27-70, que es mi más alto del Tu histórico, pick. 68. Y no es Ujú. casualidad, ¿no? Eso fue un empuje de nuevo desde el punto de vista ajedrecístico y también a nivel mental, ¿no? De confianza. Correcto.
No es una casualidad, se diría, es una causalidad, causa y Sí, efecto, ¿no? sí, Como la ley del Kybalion. 100%. Y es verdad, es verdad. Y hablando de causa y efecto, cuéntanos un poco de tu entrenamiento ya para llegar a esta parte final, con el tan querido y afamado Flaco. El Fabi, sí. El Caruana, el Fabi Fabi, fue, por supuesto, ya Fabricio. después que yo eh, vine para acá, para Estados Unidos, en el año 2017. Empecé a jugar torneos acá en San Luis. Me invitaron al club 2 o 3 veces y venía, y él vivía aquí ya en ese momento, ¿no? Y de nuevo coincidió que él se estaba preparando para los candidatos en el año 2018 y me propuso ayudarlo a entrenar. A mí, de nuevo, me significaba una oportunidad súper interesante, trabajar con él después de varios años ya eh, sin trabajar con nadie de la élite. Además, era un periodo donde yo iba a estar inactivo por los asuntos de los trámites que estaba haciendo, migratorios y tal. Fue ese periodo donde yo estuve 2 años sin jugar, entre el 2017 Sí. y Que 2019. volviste con fuerza, de hecho, ¿eh? Me Volví impresionó con fuerza, porque... y una de las razones fue que me mantuve viendo ajedrez como casi como nunca, ¿no? Al Mm. mismo nivel, a pesar de que no jugaba. Pero ahí como que se me derrumbó un poco el mito ese que estás jugando. En realidad lo que es que estás viendo ajedrez. Claro, si Sí, estás viendo ajedrez eso me jugando, sorprendió. es Claro. mejor, pero siempre que te mantengas viendo ajedrez, y bueno, no es que yo no jugaba, ¿no? O sea, yo jugaba Blitz, Claro, jugaba pero no jugabas rápidas, torneos pero no oficiales, ¿no? jugaba partidas de torneo clásico. Pero la intensidad Y es diferente, pues, ¿no? Cuando juegas partidas de entrenamiento y una partida oficial, el tema del manejo de los nervios y todo esto, por ¿no? supuesto, no es lo mismo, ¿no? Es Ujú. como decían, como jugar en el casino, pero Sin apostar. sin Sí, sí, apostar, ¿no? con dinero ficticio, ¿no? Sí. Exacto. Con- Las partidas de entrenamiento son como eso. Claro, claro, Nunca claro. se sienten, en torneo es que te sientes la presión y tal, pero sí, me mantuve viendo ajedrez, y esa fue una de las grandes razones que trabajé durante mucho tiempo con él. Inicialmente fue para el candidato del 2018, que de nuevo terminó ganando él. Bueno, no pudo coronar después en el match, y también lo ayudé durante el match, pero estuvo cerca, ¿no? Empató en clásicas con Carlsen y después, bueno, perdió finalmente el desempate en rápida. Pero me acuerdo que inicialmente nos fuimos a Miami en el 2018, a principios, antes de los candidatos, y estuvimos ahí como 20 días o algo así, entrenando. Había, por supuesto, más ajedrecistas. Chirila era su entrenador, digamos, principal, que después lo acompañó a los candidatos. Y de nuevo, vimos muchísimo ajedrez desde la mañana hasta la noche. Eh, Esa es la constante de siempre. De nuevo, el mismo fanatismo, eh, el mismo estilo de tener el ajedrez todo el tiempo presente en una caminata o en una comida o antes de dormir por la noche. Oye, tal línea, ¿y por qué eso así no asado? ¿Me entiendes? Es todo el tiempo mantenerse activo en el ajedrez. Y la pasamos bien, la verdad. Jugamos partidas de entrenamiento, vimos muchas cosas de apertura que fueron útiles después. Creo que mayoría de la gente bastante en las aperturas en ese torneo. De nuevo, Fabi es un estilo más tipo Carlsen, eh, más universal en cuanto a las aperturas. Ya el estilo moderno de querer jugarlo un poco todo, estar interesado en todo, lo que sea más incómodo para el rival, lo que te parezca que va a funcionar mejor ese día, ¿no? Tener varias armas. Y veíamos muchas cosas, pero recuerdo que la preparación rindió fruto, la preparación teórica, hermano, rindió fruto, porque en ese torneo le fue bien en las aperturas. Y bueno, más allá de eso, el deporte siempre estaba por ahí. Eh, Caminábamos mucho. Y bueno, ahí está la famosa anécdota que hice hace poco del restaurante cubano. Como estábamos en Miami, eh, Ujú. un día él me dice, o yo propongo, bueno, ¿qué vamos a comer hoy? Y yo, un restaurante cubano ahí. Y fuimos, y está espectacular el lugar, ¿no? No recuerdo en qué parte, era en el norte, en Miami Garden, por allá. Y no me acuerdo cuál era el sitio, pero buenísimo ahí, arroz, frijoles, bien cubano, ¿no? Chicharrón, bien grande, plátano frito, esto, no sé qué, no sé si había tamales también. Y, y, y ya nos vamos, y al otro día, oye, ¿qué comemos hoy? No, vamos para el cubano de nuevo, dice Caruana. Y yo, pero ven acá. Todos los Ya, días el el tipo flaco por lo quería ir. menos Le gustó los frijolitos y la carne y eso, sí. A la pesar de próxima que también.
Hay Le que darle un presta cafecito. mucha atención a la dieta, por supuesto, que eso es clave también, ¿no? Porque Sí, 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 sí. a largo plazo te ayuda a tener un nivel Él de fue el energía alto. que, cuando lo vi después de tiempo, me mostró que unas habichuelas tenían no sé qué cantidad de proteína, me hizo todo un cuento ahí que era mejor que la carne y no sé qué. Le dije, nada, mira, tú sigues con tus habichuelas, yo sigo con mi carne. Me da lo mismo, que la vida es una sola, me muero mañana y me morí comiendo habichuelas. Si tú eres feliz con habichuelas, sigue, yo con mi trozo de carne. No, no, porque hay que vivir la vida, Master, también. Al final el motivo de la vida es ser feliz. No, no, te digo que él le gustó y después íbamos bastante seguido al restaurancito aquel. Pero bueno, de Sí. nuevo, después lo ayudé ya durante el match. Yo trabajaba remoto, no estuve en el match en persona, pero estaba aquí en San Luis y trabajaba. Recuerdo que por el cambio horario trabajábamos casi 24 horas, ¿no? Pues nosotros trabajábamos aquí de noche, que ellos estaban en la madrugada Ujú, allá, y después entonces dormíamos nosotros y ya él estaba preparando de nuevo y jugando. Estaba Casim, que era el entrenador principal de él, además de Chirila, ujú. Sí, sí, Casim sí, Cano. sí, recuerdo, trabajaron muchos años. Y Y bueno, en el match estuvimos cerca ahí, pero todo eso fue un tiempo que para mí, de nuevo, eso fue súper, súper provechoso porque además de estar eh, jugando con él, partidas de entrenamiento, entonces eso también era mantenerme yo en forma, ujú, aprendiendo todo lo que aprendí, trabajando en las aperturas y tal. Justo en un momento que lo necesitaba más todavía porque eh, era mi periodo inactivo, ¿no? Y eso fue, yo creo que una de las grandes razones por las cuales en el 2019 fue uno de mis mejores años. Justo el año en que regresé de ese descanso supuesto de 2 años, tuve sí. muchos de mis mejores torneos. Volví de nuevo a 27, a más de 27-60. Eh, Recuerdo que me sentía súper bien. Así que, bueno, el secreto es uno solo. Trabajo Sí, de manera constante y aislarte un poquito en ocasiones, ¿no? Por lo que estoy escuchando, sí que se puede sacar, y el trabajo en el aspecto físico también, que no hay que dejarlo de sí, lado, yo ¿no? creo Es todo un que conjunto de varias esas cosas cosas. son las que han estado presentes siempre por todos lados, que ves a jugadores así extraordinarios. Ese amor por el ajedrez, esa pasión y deseo de trabajar eh, sin límite casi. Y sí, ya detalles como la preparación física, eso la cuidan bastante. El caso de la dieta también. eh, por ahí anda la cosa, así que no hay grandes secretos, gente. Ya saben, el secreto ha sido revelado porque, bueno, ya no hay secretos, como dice el máster. Y como no hay secretos, pues máster, muchísimas gracias nuevamente por este entretenido podcast, y espero que a los oyentes les sirva de mucho para aquellos que están perdidos en el espacio, no sabiendo qué hacer o cómo entrenar o cómo entrena un élite. Ya escucharon un poco, ya saben un poco de qué es lo que se hace en el día a día. Yo principalmente ya tengo una luz de esperanza porque digo, bueno, hay gente que le gusta especializarse en una cosa y no en tantas, ¿no? Porque claro, ves demasiadas teorías y muchas cosas. Y así que pues si estás perdido como yo, te recomiendo este podcast y este episodio principalmente, que te va a ayudar muchísimo. Y pues nada, Master, siempre, como siempre, un placer. Muchas gracias por tu sapiencia, tu tiempo, tu disposición para contar un poquito de toda tu experiencia, ¿no? Entrenando con esta gente, estos tops. Bueno, y tú también eres parte de ese mundo, ¿no? Así que, pues nada, muchísimas gracias, Master, Nada, y gracias a ti, hasta el mi próximo querido episodio. anfitrión. Y nada, espero lo hayan disfrutado. Así que un saludo a todos y nos vemos pronto por acá. Así que nos vemos, people. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, y nos vemos, Master. Nos vemos hasta el próximo episodio. Bueno, en Chao, los live también. Nos vemos. Bye chao. bye.